Muchas gracias a usted, vicedecana, también a todas y todos que se encuentran presentes hoy. Muy buenos días. Comentarles también, reiterar que esta capacitación va a constar de dos fases. Hoy vamos a trabajar dos aspectos asociados a las buenas prácticas docentes para la igualdad de género. En un primer espacio vamos a repasar, identificar quizás algunas prácticas docentes en las que se podría aplicar el enfoque de género. Previamente a eso también vamos a tratar un contexto en el cual estas prácticas docentes con enfoque de género se circunscriben y hacen sentido, ¿no? Tanto a nivel internacional, nacional como institucional. Y en una segunda parte vamos a trabajar herramientas para el manejo de casos de violencia de género, tanto para su recepción como su correcta derivación. ¿Ok? Vamos a dejar espacios para preguntas y al final de la sesión también espero que contemos con un espacio para que puedan hacer todas sus preguntas o comentarios. Igualmente las pueden ir dejando en la casilla de chat si les parece pertinente. ¿Mm? Vamos entonces. Como les comentaba, la igualdad de género es un objetivo que se ha trazado tanto a nivel internacional y un objetivo al que el Estado de Chile ha adscrito en diferentes tratados internacionales que van desde hace más o menos 40 años, mucho antes también, pero les entrego también acá una lista sobre algunos que pueden ser relevantes, como por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, también la Belén do Pará, y los principios de Yogyakarta que en el fondo trazan orientaciones respecto a la diversidad sexual e identidad de género para las naciones que adscriben a este tratado. Asimismo, les puedo comentar que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas existe un eje de igualdad de género. Y asimismo, hace unos años, el año pasado, se adscribe el Estado de Chile al convenio 190 de la OIT, que tiene relación con la prevención y el tratamiento de la violencia y el acoso dentro del mundo laboral. En el ámbito de la educación superior es relevante mencionar que desde el 2021 existe una ley que busca abordar el acoso sexual en las instituciones de educación superior. Es la ley 21.369. Su objetivo es promover políticas integrales, tanto orientadas a la prevención como a la investigación y sanción de estas situaciones. Y para este fin, determina tres principales componentes, solicita un modelo de prevención, y un modelo de investigación y sanción que contempla el protocolo contra la violencia de género, que es lo que suele ser más conocido, ¿cierto?, por la comunidad universitaria, y tiene que ver con el tratamiento de las denuncias. Pero quiero comentarles también que la política integral considera tanto un diagnóstico institucional como un diseño de prácticas preventivas que se sostienen en base a indicadores de riesgo, acciones de sensibilización, de inducción, de información, de capacitación, como la que estamos teniendo en este minuto, y también un indicador que se asocia a cómo se incluyen estas temáticas en los programas de formación, docencia y en los planes curriculares. Asimismo, es importante dar cuenta de que esta ley vincula la acreditación a su cumplimiento. Y asimismo, dentro de los criterios que evalúa la CNA para efectos de la acreditación, existe el criterio 7, en el cual se evalúa indicadores asociados a la convivencia y a la calidad de vida, pero también aspectos vinculados a la equidad de género y a la diversidad e inclusión. Por lo tanto, en un nivel 3 de desempeño respecto a este criterio se esperaría obtener resultados de mejoramiento en estos tres sentidos. Y a nivel de la universidad, de nuestra institución, podemos encontrar orientaciones vinculadas a la igualdad de género desde los principios que establece el MEI en valores institucionales como por ejemplo la diversidad, el pluralismo, la inclusión y la responsabilidad social.
También podemos identificar un hito en términos de la creación de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, y también del primer protocolo de política institucional que, a propósito de lo que les contaba respecto a la ley 21.369, se actualiza a través de una política de abordaje integral de la violencia de género con un protocolo específico y renovado, justamente en función de esta ley, ¿sí? Y por otra parte, también contamos con un eje estratégico de inclusión e igualdad de género en el PEI, y asimismo se entiende la gestión de género y diversidad como un aspecto transversal del sistema de gestión de calidad en nuestra universidad. En ese marco es que podemos dar sentido, ¿no?, a por qué buscamos también reflexionar sobre las prácticas docentes dentro de este espacio universitario. Me gustaría comentarles también cuáles podrían ser los beneficios de pensar desde esta perspectiva, porque quisiéramos en el fondo reflexionar sobre prácticas docentes con enfoque de género. Algunos beneficios podrían ser, por ejemplo, que el aprendizaje se puede enriquecer en el sentido de que poder fomentar espacios diversos, que en general los espacios humanos son diversos, pero en el fondo dar cuenta de esa diversidad y poder aprovecharla para objetivos de aprendizaje puede fomentar, por ejemplo, procesos como la metacognición, o también puede preparar a los y las les futuros profesionales para la vida real, ¿no?, que está en el fondo marcada por diferentes tipos de diversidades y también por diferentes tipos de desigualdades, categorías de opresión, categorías de privilegio que en el fondo trascienden las relaciones humanas, y es importante poder entonces durante la formación identificarlas y desarrollar habilidades en función de eso y de transformar, ¿no?, estas desigualdades. Justamente por lo mismo puede tener un efecto de reducción de las desigualdades. Puede tener un efecto justamente con lo que hablábamos de la institucionalidad, de cumplir los objetivos institucionales, educativos y misionales de la universidad, y asimismo, al momento de tener una cultura más democrática y más incluyente, podemos mejorar el clima institucional en términos de que las personas estén más a gusto en la universidad, de que fomentemos la permanencia en los espacios universitarios, justamente asociados a la retención. En general, cuando hablamos de enfoque de género, generalmente nos vinculamos a esta perspectiva que justamente da cuenta de que existiría una visión alternativa a la visión hegemónica que suele ocurrir en sociedades patriarcales, que vincula eh, a la figura del hombre como, como el parámetro de todas las cosas, ¿no?, que se llama visión androcéntrica. Entonces, en definitiva, el enfoque de género cuestiona al hombre entendido como estándar del humano, y se abre la posibilidad de que existan otras ciertas formas, otros géneros que también sean necesarios de considerar en términos de sus necesidades, de sus problemáticas y también de sus discursos y voces, junto con los aportes que esto puede conllevar. Y también alerta respecto a que la forma en la que existen los órdenes en relación al género no están dados de manera natural ni esencial, sino que más bien son una construcción sociocultural histórica que tiene por efecto las relaciones de género que vemos ocurrir. Asimismo, se entiende que la violencia de género no es un hecho aislado, sino más bien es un fenómeno sociocultural que tiene una función de disciplinamiento de los cuerpos que en este orden estarían subordinados, en este caso los cuerpos feminizados y las diversidades sexogenéricas. Pero este enfoque se ha visto, o más bien, además se ha visto enriquecido por el enfoque o la interseccionalidad, el enfoque interseccional o la interseccionalidad, que que amplía de alguna manera esta visión a diferentes categorías de desigualdad, es decir, no solamente consideramos el género como un organizador de la sociedad en este sentido, sino que además se incluyen otras categorías tales como la clase, la raza, el territorio, en fin,
Y en ese sentido, la interseccionalidad da cuenta de que las desigualdades no operan de manera aislada, sino que más bien generan un efecto sinérgico entre sí que va en el fondo teniendo por resultado mayores o menores desigualdades en función de estas categorías a las que todas las personas nos vemos en el fondo, ¿cierto? Cruzadas. Y por ese mismo involucra entonces niveles de opresión y privilegio un poquito más complejizados y por eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta respecto al contenido, algún comentario? Súper, avancemos entonces. Digamos entonces que desde estos enfoques principalmente nos posicionamos, ¿cierto? Al momento de aproximarnos a las prácticas docentes en este caso o a cualquier otro fenómeno social que queramos analizar desde esta perspectiva. Yo quisiera entonces preguntarles, pueden reflexionar eh, como de manera más interna o también pueden compartir a través del chat. Por ejemplo, ¿en qué situaciones ustedes observarían que podría aplicarse el enfoque de género o podría aplicarse el enfoque interseccional? Quizás de una manera más concreta y práctica, identificar situaciones en las que observo que se podrían estar dando determinadas desigualdades. Yo voy a partir dándoles una, por ejemplo, cuando pensamos en los requisitos de puntualidad y asistencia, podríamos pensar que ahí podría operar la desigualdad territorial. Por ejemplo, una persona que vive en el monte y que tiene que tomar, no sé, 2 micros, por ejemplo, para llegar a la universidad a un control, por ejemplo, a las, no sé, 8 de la mañana, no está en las mismas condiciones territoriales que una persona que tiene auto, ¿cierto? Y vive, no sé, en una comuna del sector oriente, ¿cierto? Entonces, ahí, bueno, tenemos el factor clase y también el factor territorio que podrían estar permeando, por ejemplo, la asistencia o puntualidad de algún estudiante en particular e incluso podría estar afectando la visión que se tenga de esa persona en términos de valores, como por ejemplo su compromiso con la asignatura, su responsabilidad. No sé si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo. Que me imagino los ven todos los días en su práctica docente, vamos. Disculpa, pero quería comentar ese asunto de la territorialidad. ¿Se puede? En el marco de reflexionar en qué situaciones se puede aplicar el enfoque de género y la interseccionalidad, sí, de todas maneras. Ah, ya. Es que no sé, mira, a mí una vez me pasó una vez que una niña llegaba tarde. Yo nunca he tenido problema con la asistencia, nunca he puesto problema con la asistencia. Llegaba tarde y solamente por jugar con ella le echaba una broma. Después me enteré que ella vivía en San Antonio. Y le dije, bueno, si con el esfuerzo que usted está haciendo, llegue a la hora que quiere, pues. Y tomamos con la convenio con ella de que llegara a la hora que quiere, si faltaban 5 minutos para que terminara la clase, ya entrara. Pero no sé si como política, si fue así el punto, que como la universidad nos pudiera informar quiénes son las personas que tienen esa dificultad, porque yo no tenía idea que ella vivía en San Antonio. ¿Mm? Ahora la niña después terminó ahora la carrera, y siempre tengo contacto con ella, una persona muy grata. Eh, pero si ese es un elemento, sería interesante tener dentro de la lista, al igual que me llega la información de personas que tienen problemas a la vista, por ejemplo, tengo una alumna que tiene problemas a la vista, me llega una información también del territorio, porque es interesante tener ese asunto si tenemos alumnos que son de San Antonio, de otros lados, para poder avanzar en este tema. Claro, sería efectivamente interesante poder contar con esa información. Mm. Le agradezco mucho, Germán, su aporte. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? Súper, avanzamos entonces. ¿En qué dimensiones podemos encontrar entonces prácticas docentes que fomenten la desigualdad o este androcentrismo del que estábamos conversando? En este caso, para un ejercicio de orden, la hemos como dividido en tres aspectos.
el primero tiene que ver con cómo las interacciones van reproduciendo desigualdades en términos de la relación más cotidiana. No lo vamos a revisar más adelante. Y también suele suceder invisibilización, perdón, de las contribuciones de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, tanto en términos como, por ejemplo, de inclusión en las lecturas o los aportes teóricos que estos grupos han realizado para diferentes disciplinas. Y en un tercer lugar vamos a trabajar el tema del uso de un lenguaje inclusivo y no sexista. Entonces, en este caso, el lenguaje podría ser una herramienta de exclusión y también de sexismo, tanto en su uso como de contenido como de forma. Asimismo, como les contaba, existen interacciones que pueden identificar estas desigualdades y también transformarlas. También se podría, como práctica docente con enfoque de género interseccional, visibilizar estas contribuciones que a las disciplinas han producido mujeres y comunidad LGBTIQ+. Y también se recomienda entonces un uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Vamos con lo primero. Cuando piensan en participación o interacción en el aula, ¿se les ocurren momentos en los que se podría quizás eh, abordar ciertas desigualdades o quizás reproducir determinadas situaciones como de desigualdad de género? Acá Marcelo comentó estudiantes que son madre y padre, me imagino por el hecho del tema de la interseccionalidad, ¿cierto? Claro, porque en el fondo las labores de cuidado van generando una carga que es, o sea, un trabajo que es eh, diferente, distinto al que tendrían personas que no tienen ese trabajo de cuidado. También respecto, por ejemplo, a personas que cuidan a personas mayores o personas enfermas, que también suele distribuirse ese trabajo hacia las mujeres, ¿no? Hacia los cuerpos feminizados, suele, claro, producir diferencias en términos de la gestión del tiempo, de la energía y también a veces de los resultados académicos. Ok, entonces, una primera práctica que podríamos pensar en las interacciones tiene que ver con evitar ciertos estereotipos de género que podrían darse, por ejemplo, cuando damos algunas situaciones como para ejemplificar, eh, cuando asociamos, por ejemplo, el trabajo doméstico de cuidado exclusivamente a las mujeres, o por ejemplo hacemos ciertos chistes respecto al pololo, ¿no? A la polola, asumimos que las personas son heterosexuales, eh, asumimos determinadas como eh, roles, ¿no? O ciertas formas que se esperaría de ciertos grupos asociados finalmente a estos estereotipos que tienen que ver con eh, esta distribución de lo femenino y lo masculino de manera binaria, de manera desigual, y asimismo esta distribución de los roles y de ciertas características. ¿Se les ocurre, por ejemplo, características que se suelan vincular al género masculino? El cabello corto, por ejemplo, si tienen las uñas pintadas, lo asigno al género femenino, podría ser, pero eso debería ser algo neutro, no tanto vinculado a un sexo, por ejemplo. Sí, muy bien, Tomás. Efectivamente, por ejemplo, eh, códigos que tengan que ver con la expresión de género de las personas, se asocie a un género a uno, o a otro como una norma que no se puede modificar, ¿no? Lo vamos a hablar luego respecto al tema de la violencia, pero eh, gran parte de la violencia que vive la comunidad LGBTIQA+, tiene que ver con justamente esta función correctiva respecto a esta supuesta como desviación de la norma. En este caso, no está haciendo lo que un hombre debería hacer, ¿cierto? No está haciendo lo que una mujer debería hacer, no está haciendo lo que una persona heterosexual, que todos, ¿no? Bajo esa norma tendríamos que ser, y entonces ahí
se producen situaciones de discriminación y de violencia. Así que sí, cuando evitamos estereotipar a las personas desde este punto de vista, estamos evitando situaciones que son excluyentes en el aula y abrimos la posibilidad a la diversidad de personas que existen. Asimismo, por ejemplo, cuando hablamos de las dinámicas, por ejemplo, conversacionales, a las dinámicas que ocurren respecto a la distribución del liderazgo, de la participación, eh, no sé si aquí alguien tendrá un ejemplo, pero no sé si se han fijado, quizás a veces se distribuye la participación verbal o abierta o de levantar la mano o de sentarse cerca del profesor o la profesora. De determinados grupos son vistos quizás más que otros. Esas dinámicas se pueden en el fondo manejar tratando de dinamizar la participación y el liderazgo y no solamente como, digamos, asumir que van a suceder solas, porque lo más probable es que se distribuyan de manera que reproduzcan finalmente las mismas como categorías que siempre existen, ¿no? Personas con más privilegios van a tener mayor acceso, una facilidad mayor a acceder a puestos de liderazgo, roles de liderazgo o de participación en el espacio público, sobre todo. En ese sentido, podría aportar realizar acciones afirmativas. Acciones afirmativas significa fomentar determinadas cosas, nuevamente no esperar que ocurran solas, como por ejemplo asignar en roles, no sé, de jefatura de grupo o de orientación a personas que forman parte de grupos históricamente excluidos, como son las mujeres, como son la comunidad LGBTIQA+, como la manera de generar esta justicia social de manera dinámica en el aula. Si se les ocurren situaciones o ejemplos que podrían nutrir esto, me encantaría escucharles. ¿Mm? Perdona si me permite un comentario o una Claro, experiencia, pero en la carrera de contabilidad y auditoría cada día son más damas las niñas que están, que participan. sí, Y por lo tanto, en general, siempre han tenido un protagonismo más grande. O sea, se está viendo, hace como 20 años se está viendo una dinámica de que la carrera es más femenina que masculina, lo cual no influye mucho en la educación. La contabilidad, el derecho tributario que yo veo es bastante neutro, entonces no hay algún tipo de, no veo cómo pudiera a través de la docencia hacer un tipo de discriminación. Pero a los asuntos de pedir más protagonismo o no, me ha tocado otros temas, que hay personas que tengo alumnos con Asperger o tipo, personas que son muy tímidas y que me tocó una vez un caso de un niño que dije, ya van a disertar y el niño no quería disertar. Digo niño por una cuestión más cariñosa, porque yo le tomé mucho cariño al muchacho, fue de primer año, y le dije, oye, usted tiene que superar esa situación. Ok, esta vez no me va a disertar, pero a final de semestre me interesa que usted diserte. Lo voy a apoyar, juntémonos, veamos cómo le va a dar otras tareas. Y el muchacho pudo salir, salió adelante, salió, pero ¿qué pasa si yo le hubiera puesto duro y le hubiera dicho, no, todos tienen que disertar y no tiene sentido, pues es una cuestión de sentido común también, de que la persona que tenía delante era una persona que era muy tímida, y después el muchacho lo tuvo el primer año, después no lo tuvo, y el grupo lo vi en seminario de título, y ahora está titulado y está, lo vimos en una reunión de egresados, y una persona que superó su timidez, lo cual fue bastante gratificador para mí. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos esas dinámicas? Más allá del tema de querer que haya igualdad en el liderazgo, el problema también de la actitud de algunos alumnos que por un problema personal que necesita un reforzamiento, los pasamos a llevar también, porque de repente dicen, no, todos participen, y hay gente que no quiere participar, pues. De hecho, a mí, hoy día en la facultad mía hay bastantes actividades sociales con mucho canto, karaoke, a mí no me gustan, y yo no voy. Las clases igual, de repente, ¿cómo podría ser una clase muy dinámica si un alumno o alumna no tiene ganas de participar, pues? Entonces, yo siempre he dicho, esta cuestión es como, hay que ver cómo está, si hay ambiente, no hay ambiente. Ahora, para no entrar en tanto tema, tanta variación, yo siempre hago una clase muy plana, sin mayor participación y voy viendo, si un alumno quiere participar, bienvenido sea, si otro no quiere participar, no quiere venir. Entonces, a lo que voy yo, algo puntual, son tantos los factores que influyen en la dinámica y tantas las personalidades, que en realidad uno cuando quiere ser plano quizás pueda pasar a llevar a alguien, pero también cuando uno quiere ser muy extrovertido, también puedo pasar a llevar a alguien. En el caso particular, como les digo, a mí me alata algunas cuestiones muy estrambóticas y me retiro nomás, pero yo soy adulto.
Y los muchachos que están, las señoritas que están en formación, bueno, habrá que tener un tipo y aceptar que de repente no quieran participar. Creo yo, eso es lo que podría comentar al respecto. Ujú. Sí, o sea, usted comentó varias cosas, pero yo creo que en el fondo la idea de estas recomendaciones evidentemente tienen que aplicarse a las situaciones concretas que ocurren en distintas aulas. O sea, no es lo mismo enseñar en un laboratorio que ser parte, como no sé, de algún curso de pedagogía en educación física, estar en algún hospital clínico o justamente como usted indica en una clase asimétrica en términos como eh, de exposición y como de aulas grandes, también va a influir como cuál es la infraestructura en la que se puede enseñar, Ah, así que sí, efectivamente son hartos factores a tener en cuenta y justamente los que yo le estoy indicando son los que aportan a la igualdad de género. y un tema también, si me permiten, el tema de a los estudiantes que son madres o padres. Me ha tocado varias veces que han sido alumnas que son mamás y muy tímidamente me dicen, tengo mi hijo acá, ¿lo puedo ingresar? Y yo gozo cuando van con los niños. He tenido varios cursos, incluso tenía una alumna que era haitiana, que venía con su hijo, no me acuerdo el nombre ya, pero cuando venía para mí era una fiesta porque empezaba a jugar con el niño. Y cuando en otro caso venía una niña, yo le decía a los alumnos, oiga, respóndeme bien que la niña está escuchando. Y la niña se mataba la risa de otro caso. Y ahí generaba una dinámica, me gustaba cuando venían los hijos. Tengo como 5 veces, 5 cursos en estos 20 y tantos años que he hecho clases, que me han tocado mamás que han ido con los niños. Pero no han sido todas las clases, porque quizás también los niños se terminan aburriendo, pero es una dinámica muy divertida que me pasa cuando algunas veces me ha tocado que han venido alumnas que han venido con su hijo. A mí ha sido me ha entretenido la clase en el fondo. No sé si la estaré Súper. embarrando dentro de las políticas y ahora, pero a mí me salía espontáneo y lo disfrutaba más cuando iban los alumnos con los hijos. Mm. Sí, bueno, y le agradezco el alcance. Efectivamente, está bueno tener de repente como la apertura para ese tipo de situaciones. Em, Continuando con las recomendaciones en esta dimensión en particular, quisiera como juntar dos que tienen que ver con las situaciones de violencia de género. Es importante generar una actitud de no neutralidad ante estas situaciones. A veces suele ocurrir que se entiende que las situaciones de violencia de género, cuando hay personas afectadas por estas situaciones, son como problemas personales, ¿no? Que la persona tiene como que lidiar en privado sin, en el fondo, como eh, afectar al entorno en ningún sentido y como comillas superarlo solo, sola, sole, ¿cierto? Entonces, la idea es que podamos entender que la violencia de género es una realidad social, que en la medida que contemos en el aula con personas que forman parte de colectivos oprimidos, históricamente desaventajados, vamos a enfrentarnos a personas que o están viviendo violencia de género o la han vivido históricamente, sistemáticamente en sus vidas, y por lo mismo eso genera efectos y es importante como comprender que esos efectos no tienen una incompatibilidad radical respecto al rendimiento que esa persona pudiera hacer en la sociedad o el aporte que pudiera generar en su proceso formativo o luego en su ejercicio profesional. Eh, y bueno, también poder tener una actitud de no neutralidad en las dinámicas que pudiesen ocurrir en el aula respecto a faltas de respeto, a estas bromas que en realidad son ofensas, subrepticias respecto a determinadas características de determinadas personas. Poder en el fondo establecer en el aula un espacio seguro puede justamente fomentar esta sensación de protección e inclusión dentro del aula. Eh, ¿Algún comentario o pregunta antes de que continuemos? Vamos entonces. Eh, Esta dimensión es un poquito más, creo, como más fácil de entender en términos eh, de poder quizás tener una revisión, se vincula un poquito a lo que vamos a ver la próxima sesión, a visibilizar las contribuciones de personas de la comunidad LGBTIQ+, también de mujeres, respecto a los aportes disciplinares. A veces es complejo porque, por ejemplo, hasta hace, no recuerdo cuántos años, pero no más de 200, 150 creo,
ninguna mujer tenía permitido estudiar en la educación superior, o sea, han habido barreras históricas que son claramente que han afectado en el fondo, sobre todo como los autores o autoras clásicas que se puedan como incluir dentro de los programas, pero también es cierto que muchas contribuciones se han invisibilizado porque no hay espacio para que estas contribuciones tengan un lugar en lo social, en lo público y justamente en lo que llamamos como la excelencia, ¿no? Ser una eminencia en algo se hace mucho más fácil cuando se es hombre, cuando se es blanco, cuando se es heterosexual, ¿cierto? Cuando se es de clase alta, cuando se es de países primermundistas, en fin, podríamos continuar. Por lo tanto, resulta importante como en esta dimensión poder cuestionar la visión androcéntrica de las disciplinas, buscar las formas en las que se puedan incluir conocimientos relevados por personas de la comunidad, por mujeres, en el sentido de que existen aportes y que en el fondo pueden cambiar la mentalidad o la manera en la que estas disciplinas se van construyendo. Otra recomendación tiene que ver con ir analizando la composición de carreras por género. No sé si lo saben, pero la USACH es una de las carreras más masculinizadas en Chile y estamos como en ese tipo de indicadores como al debe en general como en comparación con casi todas las universidades de Chile. Eh, el dato lo tengo como, no lo tengo como específico, pero se los puedo mostrar, lo tenemos en nuestros estudios de la dirección. Y en el fondo como poder relevar que, ¿por qué será esto, no? Justamente porque estamos en una universidad que tiene carreras más ingenieriles, ¿no? Que tiene una composición en general más masculinizada, pero ¿qué significa esto, no? O sea, ¿es malo que una carrera tenga mayor cantidad de hombres o mujeres en sí? No, no se trata de eso, no es en sí. Lo que pasa es que justamente lo que pensábamos respecto al enfoque de género es que estas distribuciones no son espurias, ¿cierto? No se dan de la nada, sino que son más bien el resultado de, por ejemplo, creencias tales como que los hombres son mejores en matemáticas, como que las mujeres son mejores en carreras que tengan esta dimensión del cuidado, de la empatía, ¿cierto? Como de la educación, por ejemplo, se ha asociado, pero sobre todo a niños, niñas y niñas. Eh, en fin, poder relevar en cada una de las disciplinas cómo esto se va construyendo y por qué será, ¿cierto? Como para poder relevar también esta dimensión histórica y dinámica de cómo se estructuran los cursos y las carreras. Y asimismo, reflexionar acerca de los roles de género en la profesión y la actividad laboral. Suele ocurrir, por ejemplo, que en diferentes disciplinas hay especialidades que tienden, ¿cierto?, a ser más escogidas por hombres, especialidades que tienden a ser más escogidas por mujeres, o que se asocian, ¿cierto?, como a estos géneros de manera binaria también. Y generalmente tienen diferencias salariales, por ejemplo de seguridad contractual, en fin. Entonces, la idea es poder como ir visibilizando estas situaciones para efectos de lo que cada uno, une, trabaja en sus cursos, ¿cierto? ¿Hasta acá alguna duda? Continúo. Y bueno, ahora como última dimensión de este tema en particular, quisiera hablarles del lenguaje inclusivo y no sexista. En general es algo como que se asocia a la palabra todes, encuentro, como que es como lo que más se recuerda. Pero ¿de qué se trata, no? Se trata en el fondo de justamente cuestionar la visión androcéntrica del lenguaje y utilizar formas nuevas para justamente contrarrestar este efecto de vincular al hombre o a la masculinidad como la medida de todas las cosas, como la medida del humano, ¿no? Entonces, una recomendación para poder escribir desde este lenguaje inclusivo y no sexista, bueno, escribir, hablar y también sabemos que el lenguaje comunica todo el rato, ¿no? Desde lo que no se dice, las fotografías que se usan, el contenido, ¿no? Eh, pero una recomendación concreta es reemplazar el uso del pronombre masculino como universal o genérico. Por ejemplo, en vez de decir los estudiantes, podríamos decir, aludir a términos colectivos como el estudiantado, el profesorado, el cuerpo estudiantil, ¿no?
También podemos mencionar a las personas para referir a colectivos humanos. También podemos como evitar no utilizar formas personales del verbo. Entonces, por ejemplo, en vez de decir todos se servirán los platos de comida, podemos poner se servirán los platos de comida, ¿no? O complete el formulario en vez de todos completen el formulario. También se podría prescindir de los pronombres el o la usando el pronombre le. Por ejemplo, les invitamos a tal actividad. Acá abajo tenemos ejemplos. No sé si queda como claro esta parte. Cualquier cosa me lo indican en el chat o me avisan. Esta es otra recomendación un poquito más conocida, ¿no? Que es como preferir un lenguaje que nombre y represente a hombres, mujeres y otras identidades de género, como utilizar el grupo integrado por hombres y mujeres, en vez de asumir que el grupo, ¿no? Vamos a pensar probablemente que desde el lenguaje masculino genérico, ¿no? Entonces, como poder especificar hombres y mujeres, o esta cosa de integrar estimados, el las, el les, el los, en la manera en la que nos comunicamos. Y lo otro es como atender al contexto. Por ejemplo, si estoy en un curso de mayoría mujeres, podría decir todas, dado que es mayoría. Podría ser una forma. Y también pensar en lo que hablábamos antes, ¿no? Evitar hacer alusiones exclusivamente asociadas a las mujeres al ámbito doméstico o a la gestión administrativa o las labores de cuidado, tratar de pensar en ejemplos que no reproduzcan estos estereotipos, tanto en la comunicación oral como en las imágenes que se utilizan, dar cuenta de que existe una diversidad en estas manifestaciones, ya sea incluyendo personas de identidades o apariencias o procedencias diversas, ¿no? Y también evitar utilizar infantilismo o frases condescendientes u ofensivas. Por ejemplo, referirse a las mujeres como mijita, niñita, nuestras mujeres, o por ejemplo, a las personas de la diversidad como el fleto, el cotito, la marimacho, que en el fondo son frases ofensivas o infantilizantes. Ahora, vamos a pasar al otro tema. Lo voy a hacer rápidamente para que alcancemos unos minutos de preguntas, que tiene que ver con el manejo de casos de violencia de género. Primero contarles que la violencia tiene una dimensión, esta es la definición de la ley 21.369, tiene una dimensión donde el consentimiento es transgredido, que se atenta a la dignidad de la persona y obstruye su igualdad de derechos, su libertad o integridad física, se crea un entorno intimidatorio, hostil o humillante, incide en las oportunidades de las personas, en las condiciones materiales, en el rendimiento laboral y académico, por todos estos motivos, ¿no? Lo que hablábamos de las funciones de la violencia de género tienden a tener dos. Una es de reproducción de la opresión y otra es de corrección de la desviación de la norma. La reproducción de la opresión suele suceder, por ejemplo, cuando se recluye a las mujeres a espacios domésticos, la prohibición de trabajar, la desigualdad respecto a la distribución de las labores de cuidado, el asumir, por ejemplo, que el sueldo de las mujeres se va a complementar con el sueldo del marido, de la pareja, asumir justamente además que heterosexual, pero eso ya sería de lo otro que tiene que ver con esta violencia que vive la comunidad LGBTIQ+, respecto a que cualquier desviación de la norma se perciba como sospechosa, amenazante y por lo mismo se justifica entonces las situaciones que violentan a las personas, como por ejemplo hacer preguntas que no corresponden, hacer bromas o puntualizar una y otra vez como las mismas situaciones, ¿no? Tanto esto en las personas de la comunidad como personas que no se identifiquen como parte de la comunidad, pero que por sus formas de ser se alejen de los imperativos de género asignados desde el sistema patriarcal, como por ejemplo un hombre cis heterosexual que tenga modos como que no hable tan fuerte, que no interrumpa, ¿no? Que en el fondo tenga un tono más tranquilo, se le asocie como que es débil o como que
por ejemplo, se cuestione su orientación sexual, en fin, ¿no? Como ese tipo de cosas. Esta parte es importante en términos como de práctica docente porque comentarles que la violencia de género tiene efectos de exclusión claras y esto lo observamos en la universidad. Eh, las personas que viven violencia de género tienen muchas más probabilidades de dejar la universidad, así muchas personas efectivamente han dejado la universidad por ese motivo, o se toman retiros temporales, o se demoran más en terminar la carrera, o les cuesta más asistir a clases, o les cuesta más asistir a la hora, les cuesta más concentrarse y efectivamente te limitan las oportunidades por estar afrontando y en el fondo recuperándose o derechamente sobreviviendo a estas situaciones. Entonces, nuevamente, cuando entendemos que la persona que vive violencia de género tiene como que eh, ejemplos reales, como por ejemplo irse un rato a la universidad, resolver su vida y luego volver, estamos como dejando de lado el hecho de que la universidad tiene un compromiso con estas temáticas y que uno de esos compromisos es la conciencia respecto a estos efectos de exclusión que no tienen que ver con el talento de las personas ni con su capacidad de influir o desempeñarse en su área, sino que tienen que ver con estar siendo violentadas o violentados. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a una persona? En general les podemos entregar algunos principios porque la casuística es interminable. La primera es como reconocer que esto es como lo más importante, diría yo, que la persona se sienta que tú reconoces su vivencia, ¿no? Es decir, y que hay un espacio de escucha, que exista un espacio de no enjuiciamiento, de no culpabilización, un espacio que sea seguro en el fondo, para que la persona se pueda expresar desde su vivencia. Eso es lo más importante y realmente tiene mucha influencia en los pronósticos de este tipo de casos. Asimismo, relevar la importancia de la autonomía, a veces como por ayudar o por la voluntad, ¿no? de pensar que quizás tenemos la solución de lo que podría ayudar a la otra persona. Tendemos, por ejemplo, a presionarles a denunciar. Hay muchas personas que no quieren denunciar, que no sienten que es una opción, producto de muchas situaciones, pero principalmente la impunidad que existe respecto a estos temas. Y muchas veces el maltrato que se vive cuando se llevan a cabo procesos de denuncia. Entonces, como que se tiene que hacer un proceso para que la persona quiera eso y a veces, eh, justamente por querer ayudar, podemos presionar y eso puede ser perjudicial. Entonces, lo más importante es como centrarse en lo que la persona quiere hacer y desde ahí eh, coordinar la acción, ¿no? Y asimismo, identificar situaciones que pueden ser difíciles como en términos de protección, por ejemplo, si existe alguna amenaza de muerte o si existe alguna situación en la que la persona realmente vea su protección o su integridad, es importante como levantar las alertas, identificar los riesgos para poder crear planes de seguridad, al menos en el corto plazo. Aunque lo que se espera de cualquier persona de la comunidad que está en una situación que ya es como de una cierta complejidad es que derive a la dirección de género, no tienen por qué como intervenir, pero sí sabemos que muchas de las personas que tienen roles de docencia en la universidad se enfrentan como de primera fuente, ¿no? A estas situaciones cuando están sucediendo y por eso es importante que conozcan más o menos los principios. Y poder en el fondo tener una respuesta oportuna se vincula con estos pasos que les queremos como recomendar. El primero es prepararse, es decir, igual que con cualquier crisis, enfrentamos mejor las crisis cuando estamos preparados, preparadas, cuando sabemos, comillas, qué hacer. Eh, para eso tenemos guías respecto a este manejo, pero puede servir informarse sobre las redes de apoyo disponibles, por ejemplo, del centro de salud, de la dirección de género, dónde están, cómo operan, cómo pedir horas, ¿cierto? Y también, si es que se va a recibir un relato, asegurarse de que las condiciones del contexto sean adecuadas, por ejemplo,
evitar lugares donde no vaya a ser como confidencial o que quizás sea hostil para la persona o que no sea en el momento que la persona desee en el fondo abrirse respecto a la situación. Y asociado a lo anterior, hablábamos un poco de lo importante de la acogida cuando esté ocurriendo, estar atentos, atentas, como más que todo escuchar, que parece simple, pero no lo es tanto, ¿no? Como escuchar activamente y transmitir una disponibilidad, que eso se puede transmitir tanto a nivel verbal, estoy disponible, como no verbal, ¿no? Que tiene que ver con no interrumpir, mirar a los ojos, ¿no? Este lenguaje que permita al otro eh, sentirse acogido, acogida, acogida. Y finalmente, el tercer paso sería generar conexiones, identificando necesidades en conjuntos. Pueden ser necesidades de quizás de algún beneficio estudiantil, de alguna facilidad académica, puede ser una necesidad de denuncia, puede ser una necesidad de psicoterapia o distintas necesidades, ¿no? Entonces, poder como identificarlas y ordenarlas para luego derivar a la persona. Aquí están nuestros contactos, igual como les digo, les vamos a hacer llegar la presentación, pero ahí los encuentran. Y esto ya lo hablamos un poquito, pero no está de más recordar, evitar ciertas como actitudes, como por ejemplo enjuiciar a la persona, o sermonear, o prometerle cosas que en realidad no hay seguridad de que puedan ocurrir, interrumpir o obligar a tomar decisiones. Es algo que necesitamos evitar porque se obstruye en este sentido como la autonomía o la posibilidad de que la persona sienta que tiene un espacio para decidir sobre su situación. Y bueno, como les comentaba, el apoyo oportuno y eficaz realmente es crucial para un buen pronóstico, así que resulta súper importante como seguir estos principios y también decirles que un buen manejo de la situación, sobre todo al principio, aumenta las probabilidades de que las personas afectadas se recuperen del daño, porque muchas veces no es, el daño no se explica solamente por la violencia vivida como en sí, sino por la acogida que se tenga del entorno.